La siguiente mesa, que se llama Perspectivas y proyectos de informática sanitaria y servicios sociales. Los ponentes serán, por orden de intervención, don Fernando Facio, que es el jefe de área de desarrollos de servicios sociales de la Subdirección General de Tecnologías de Información del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; don José Miguel Puig, subdirector general de Sistemas de Información para la Salud en la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana; y Juan Manuel Madaleno, es responsable de factoría en Alfatec. En primer lugar, intervendrá don Fernando Facio, jefe de área de desarrollo de servicios sociales de la Subdirección General de Tecnologías de Información del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Vamos a hacer 20 minutos por ponente, si puede ser un poquito menos, para dar tiempo a coloquio y preguntas al final de la intervención. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. Lo primero, agradecer al colegio por la organización de este evento y que también agradecer a los ponentes anteriores por sus ponencias, porque me han resultado muy interesantes y ilustrativas también. Y bueno, también veo que el tema de la administración electrónica pues está floreciendo, ¿no? Está dando sus frutos. Bueno, yo soy... mis responsabilidades en el Ministerio de Sanidad son dobles. Es, por un lado, lo que son los desarrollos de servicios sociales. Cuando en 2009 los servicios sociales pasaron del Ministerio de Educación al Ministerio de Sanidad, pues heredamos una serie de aplicaciones que venían muchas de ellas incluso del Ministerio de Empleo, y teníamos que integrarlas dentro de nuestros sistemas. Los sistemas en el Ministerio de Sanidad son sistemas UNIS, con servidores en entorno web, con aplicaciones, con bases de datos Oracle, servidores de aplicaciones WebLogic y bueno, entorno UNIS, Solaris en general. Y muchas de estas aplicaciones venían en entornos que eran, pues, a lo mejor de Visual Basic, con Access y en cliente-servidor y muchas en PC. Entre ellas estaba una que yo creo que es la más interesante, que es la herramienta de trabajo de los trabajadores sociales en general en España, que es el SIUS. Esta era una aplicación, pues como he comentado, tipo Visual Basic y ubicada en PCs, que estaba diseminada por muchos pueblos de España. Cada comunidad había un convenio con las comunidades para la transferencia de los datos, y no con todas, hay algunas que no están suscritas al convenio, otras están suscritas al convenio pero tienen sus propios sistemas, con lo cual lo único que hacen es transferir datos de tipo estadístico al Ministerio para ver la foto global, y otros tienen un convenio detallado con el Ministerio, de forma que el Ministerio les ponía esta herramienta del SIUS a disposición de las corporaciones locales, con el compromiso a cambio de pasar luego los datos estadísticos hasta el Ministerio. Entonces tenemos toda esa mezcla de usuarios, ¿no? Y, lógicamente, para nosotros el mantener una aplicación obsoleta y además desperdigada por toda la geografía era muy difícil de mantener. Entonces hicimos una reingeniería hacia los sistemas que nosotros manejamos, que entorno web, como he comentado. ¿Y cómo orientamos esto? Pues primero buscar la forma de que los trabajadores sociales sufrieran el menor impacto. Si ya un impacto, pasar de una aplicación local a una aplicación web, ya conlleva lógicamente una serie de cambios, procuramos minimizarlos haciendo que la primera versión de la aplicación en entorno web se pareciera, por lo menos en cuanto al diseño de las pantallas y pestañas, lo más parecido que fuera posible a la versión antigua, de manera que les facilitara la migración conceptual a los trabajadores sociales. Por otro lado,
esta aplicación lleva toda la atención primaria, ¿no? Y es la forma, tiene varios módulos, tiene un módulo de ayuda a domicilio, tiene otro de maltrato infantil, de violencia de género, y es utilizada de diferente forma por cada corporación local, ¿no? Los datos están única y exclusivamente a nivel de lo que se llaman las unidades de trabajo social, que son los elementos dentro de las corporaciones locales, los trabajadores sociales. Allí están los datos personales de los expedientes, con las intervenciones, con los recursos que se han aplicado, con las gestiones que se han hecho, la atención que se ha dado. Hay también un módulo de citas para gestionar las citas, que tanto puede ser de forma personalizada como que haya una persona exclusiva dando las citas. Luego, lo que hay es ese proceso de ir pasando los datos para hacer su explotación estadística e informacional de los mismos. Primero hay un nivel a nivel de centro de servicios sociales, que es a nivel corporación local, donde se ubican los UTS. Luego había un nivel de comunidad, y donde la comunidad podía ver los datos estadísticos de todos los servicios sociales, y luego hay un nivel a nivel ministerio, donde se ven ya de todas las comunidades. Así es como empezó. Luego una demanda por parte de una comunidad autónoma que necesitaba, por su forma de trabajar, de utilizar la aplicación antigua, necesitaba un nivel intermedio entre los centros sociales y la comunidad. Algo que llamamos nosotros quinto nivel y que también a veces se llama como de mancomunidad. Bueno, es una agrupación de CSS, sin más. Puede ser a nivel mancomunidad o se puede utilizar para otros. Eso tuvimos que desarrollarlo, se desarrolló este último año y está operativo, ¿no? Entonces, haciendo hincapié en que los datos exclusivamente están a nivel de UTS y por la protección de datos, lógicamente tenemos que implementar una serie de medidas de seguridad, aunque la base de datos está centralizada, solamente a esos niveles pueden hacer acceso a esos datos, ¿no? También hay otra cosa, es que los datos, como son de los ayuntamientos, teníamos que poner un método de acceso a los mismos para otras funciones que no fueran solo de la aplicación de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, montamos en su momento dos formas. Una fue por vía servicios web, se pueden bajar los ayuntamientos a nivel UTS los expedientes completos con todos los datos que tiene la base de datos. Y otra forma de hacerlo era para facilitar a aquellos ayuntamientos más pequeños donde estuvieran acostumbrados a utilizar el método antiguo con Access, que esa aplicación tenía una ventana para poder meter SQLs, consultas libres, pues se dio la opción también de que los ayuntamientos se pudieran bajar en ese formato los datos expedientes, ¿no? Para que pudieran utilizar la aplicación antigua. Lógicamente eso solo es válido para ayuntamientos pequeños, ¿no? Allí dentro de, la base de datos que nos hemos encontrado es una base de datos que llega desde los años 80 y que ha tenido en la aplicación diferentes evolutivos. Entonces nos encontramos con una calidad de los datos pues bastante deficiente, ¿no? Sobre todo cuanto más antiguos eran los expedientes, porque las primeras versiones, las restricciones y condiciones que ponía pues eran más limitadas, ¿no? Eso nos llevó a que nos encontrábamos con lo que era el principal problema, que era cómo hacíamos la migración de los datos, ¿no? Voy a pasar ya un poco por encima, porque supongo que no tenemos mucho tiempo, sobre el tema de lo que son los beneficios de una arquitectura centralizada basada en web, que sobre todo son de mantenimiento y posibilidad para nosotros de atender a los usuarios y de distribuir desarrollos y versiones nuevas, ¿no? Pero el principal problema que nos encontramos fue, el traspaso de los datos, ¿no? ¿Cómo hacíamos para unos datos que estaban en un PC, en una aldea, en un sitio, cómo poderlos integrar
cuando sabíamos que había esos problemas de calidad, ¿no? Entonces, todo eso con unos recursos muy limitados. La verdad es que las personas que estaban atendiendo a esto directamente, el equipo de desarrollo, eran 3 personas y tenían que atender, además de los desarrollos, a la migración. Se nos ocurrió que, bueno, como aquello era inviable, el desplazarnos por todos los sitios, se nos ocurrió el hacer una aplicación que, cogiendo la base de datos de Access en local, pues le pasara las reglas de validación que estábamos definiendo en la nueva base de datos, de manera que fuera reportando los errores para que los trabajadores sociales pudieran en local ir corrigiendo esos errores. La idea es que cuando los errores estuvieran corregidos se generaría un archivo XML que ya era cargable en la aplicación nueva. Pues lo que nos encontramos, lógicamente, es que se daban miles de errores, miles. Era una forma impracticable para que los trabajadores sociales pudieran corregir todos. Entonces nos llevó a tener que buscar soluciones de compromiso, y es aquellos datos que pudieran ser, pues bueno, restricciones que pudiéramos maquillar poniendo un dato que faltaba, pues poniendo una etiqueta, pues se optó por esa solución, de manera que dejar los mínimos errores, los más críticos, para que los trabajadores sociales los debieran de corregir, ¿no? Y entonces todo eso nos llevó también a que, conforme se iban incorporando al nuevo convenio, las comunidades, pues establecíamos un protocolo con las mismas para el proceso de migración. Nosotros, lógicamente, nuestra experiencia lo que nos ha dicho es que a nivel de comunidad, el que hubiera una o dos personas que tuvieran conocimiento de los servicios sociales y estuvieran familiarizados con el trabajo con la herramienta antigua, nos ayudaba muchísimo, porque les permitía tanto orientar a los trabajadores sociales como a veces suplirles y hacer ellos las migraciones, ¿no? Lógicamente, el corregir los datos eran los trabajadores sociales, pero luego lo que es el proceso de carga y demás eran estas figuras, ¿no? Bueno, ese convenio, esa forma de trabajar, pues nos llevaba a que, digamos, los trabajadores sociales esperábamos que tuvieran un primer nivel de soporte, un nivel básico que tuvieran el PC, la conexión, la salida a Internet, y que todo eso se lo proporcionaran, digamos, los servicios informáticos del ayuntamiento en nivel 1. Luego había un nivel 2, que es a nivel de comunidad, que era el que organizaba la migración y el traspaso de datos. Luego hay un nivel 3, que es, digamos, soporte funcional, cómo se debe de manejar la aplicación y demás, que lo da la unidad que es la responsable de la aplicación en el Ministerio, que es la Asociación General de Programas Sociales, que es quien recibe toda esa información global para hacer informes estadísticos. Y luego estábamos nosotros como cuarto nivel, pues para solventar los defectos y implementar las funcionalidades que se fueran pidiendo, ¿no? Y ese proceso, dado la escasez de recursos, pues se estableció de esa forma, en ese sentido, en ida y en vuelta, ¿no? Entonces todo empezaba con esa conferencia en la cual le contamos, tenemos un documento ya de bastantes páginas, donde describimos el proceso y contamos los principales casos típicos que se van a encontrar la persona que vaya a hacer la migración, y esa conferencia la hacemos con la comunidad para primero establecer las relaciones con esas personas de soporte y que ellos conocieran lo que los iban a encontrar. Nuestra experiencia es que después de las 3 o 4 primeras migraciones de UTS habían cogido totalmente en tranquillo y aquello empezaba a funcionar, y solamente teníamos que intervenir nosotros en los casos puntuales, que había cosas que había que hacer manualmente o mediante scripts, ¿no? Bueno, desde entonces esto empezó. La primera que se incorporó fue Ceuta, era en su calidad de ciudad y al mismo tiempo autonomía, pues lo contemplaba todo, y fueron la primera que se incorporó. Eso fue en junio de 2012. Desde entonces, pues han ido incorporando diferentes comunidades. Ha estado
Madrid, Galicia se han incorporado, Navarra también, está casi acabando, la Comunidad Valenciana, conforme va haciendo los convenios con los ayuntamientos, la comunidad pues va haciendo, incorporando. Cada comunidad lleva su ritmo, hay quien lo tiene más centralizado, más descentralizado, pero llevan su ritmo, ¿no? Y bueno, tenemos pendiente de Extremadura y Asturias que arranquen, a Andalucía, que es prácticamente la mitad de los datos y la mitad de los usuarios, pues ha empezado y ya un buen ritmo. Y todo eso nos ha ido, pues como veis, que van creciendo el uso de la aplicación, ¿no? Los picos que se ven hacia abajo son vacaciones y puentes y Navidad y cosas así, ¿no? Pero la aplicación sigue utilizando y ahora mismo pues tenemos más de 700 UTS incorporadas, tenemos unos 600 conexiones en hora punta y bueno, tenemos 1.000.000 casi 360.000 expedientes con más de 4 millones de intervenciones y más de 9 millones de actividades asociadas. Luego, la distribución de los expedientes pues varía de cómo son las comunidades. Por ejemplo, Galicia tiene muchas UTS, porque son pueblos muy pequeñitos, pero cada UTS es muy pequeña y tiene pocos expedientes. Y hay otros pues que sin embargo, con menos, por ejemplo, Madrid, con menos UTS, manejan más expedientes, ¿no? Y las únicas comunidades que no están incorporadas en el sistema son Cataluña, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias, y en el caso de las Baleares, pues bueno, funcionan más que como comunidad a nivel de isla. Entonces, la isla de Menorca está incorporada. Luego, otra de las cosas que se ofreció con el inicio de la aplicación es que el Ministerio hacía la aplicación, pero la ponía también a disposición de las comunidades y de las corporaciones locales que quisieran utilizarla de forma autónoma. O sea, nosotros cedemos el código fuente, la versión desarrollada, y la pueden instalar siempre y cuando la instalen en un entorno compatible con el nuestro, ¿no? Y eso, pues bueno, ahí está la comunidad gallega que quiere hacer uso de eso y bueno, estamos en elaboración de un nuevo convenio para que ellos puedan utilizar la aplicación. Nosotros la hemos cedido para que pudieran probarla y pudieran ver cómo funcionaba y que era compatible con sus sistemas, y hemos establecido también una forma para ceder el código que puedan descargarse las versiones y las actualizaciones de la aplicación. Hay dos versiones de la aplicación. Está la que puede ser la producción real, y luego hay un entorno que es clónico del anterior, que se utiliza para formación y para pruebas de las. Ese le llamamos SIUS for de formación y el otro el SIUS de verdad, ¿no? Y ha sido muy útil, tanto para las comunidades como para nosotros, porque nos permite probar funcionalidades, probar, por ejemplo, la migración de datos. No todas las funcionalidades o las reglas de validación se pueden probar con esa aplicación que poníamos a los usuarios, sino que parte se tenía que hacer contrastado contra la información centralizada. Entonces, en el proceso siempre hay una subida primero al entorno de formación donde se valida todo, con lo cual, cuando eso se produce, y los usuarios saben que cuando vayan a cargar en SIUS real se puede hacer ya la carga, no se van a encontrar, es rarísimo que hay algún caso, porque lógicamente en SIUS formación los datos tienen que estar anonimizados y en el otro lado no. Entonces, alguna vez se ha dado que algún dato que tenía algún carácter espúreo, como estaba anonimizado no daba problema porque se había cambiado en la formación, y cuando se veía al SIUS real se encontraba con el problema, pero son casos mínimos. Entonces, todo ese proceso de depurar los datos, hacer la carga en SIUS formación y demás, lo pueden hacer en paralelo mientras los usuarios siguen trabajando con su versión antigua, y luego solo el día que vayan a hacer la subida ya en real, cuando tienen los datos depurados en su aplicación local, pues ya simplemente es hacer una parada de un día,
extraer los datos, volverles a pasar todo el proceso, pero ya sabiendo que van a salir bien, se cargan en SIR Formación y automáticamente en SIR. Entonces, en un día se puede hacer la migración de una UTS. Eso sí, siempre con, lógicamente, un trabajo intenso por parte de los trabajadores sociales previo, ¿no? Y bueno, pues esta es la experiencia básica del Ministerio, sobre todo en la parte de servicios sociales. Hay otra aplicación que tiene que ver con las subvenciones, hay diferentes convocatorias, sobre todo para el tema del IRPF, la cuota del IRPF es la más grande, pero también hay para entidades del tercer sector que ayudan para los servicios sociales. Son entidades privadas sin ánimo de lucro que se interesan por la acción social. Hay también para la delegación del Gobierno de drogas, pues hay diferentes subvenciones que con cargo a esos fondos pues hacen también tanto a corporaciones locales como a otras entidades. Esa aplicación, pues la otra más grande, hay otras más, pero esas son las dos más importantes, y esta de subvenciones pues tiene... está bien en el entorno web, lógicamente, hace uso de registro electrónico y también de la firma electrónica para la presentación de las solicitudes por los responsables de las ONGs. Y bueno, pues eso, se promueve pues que la utilización sea electrónica. De momento, lógicamente, aquellas ONGs que no quieran hacer uso de eso, pues todavía se les permite que presenten en papel, pero bueno, aunque sea en papel, procuramos que rellenar la información lo hagan en unos formularios web para que por lo menos los datos estén cargados y no tengan que luego que picarse a manos, que eso también es un problema para el Ministerio. Y nada más, no quiero extenderme más porque si no me paso más del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Si no, pasamos al siguiente ponente y al final, como los tendremos a los tres aquí, si queréis hacer alguna pregunta a alguno de ellos.